¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Madre mía, hace un frío en mi ciudad y bueno, en mi ciudad y en el país tenemos una ola de estas de frío que nos dejan el cuerpo tiritando. Pero bueno, hoy voy a intentar hacer un vídeo muy corto. Voy a intentar que no pase de los 5 minutos. Tampoco tengo mucho que contaros, puesto que lo único que quiero es presentaros las distintas laminados que hay para nuestras Cryte, para nuestros modelos Cryte. Pero como siempre hago, y antes de empezar, me vas a permitir que dedique simplemente 30 segundos a agradecerte de nuevo el que estés ahí detrás de esa pantalla, que me acompañe y como siempre digo, que no me dejes solo en esta aventurilla que para mí es la de el aire comprimido. Espero que para ti también lo sea, porque es un mundo apasionante. Entonces, bueno, hoy no puedo disparar aquí, es una zona en la que no se puede disparar, tampoco tengo ganas, hace un frío que pela y bueno, por suerte ahora parece que está saliendo un poquito el sol. He tenido que poner la cámara en automático porque me iba a fastidiar el tema de la iluminación, con lo cual seguramente veréis que sube y baja la iluminación de forma automática. ¡Ay, qué suerte! Un poquito de sol, ya hacía falta, ya era hora. Entonces, bueno, espero que con el sol se vean bien los colores de los laminados. Y bueno, Air Max tiene 4 tipos de colores. En este caso el rojo, el color forest, el naranja y el azul. Lógicamente cada empuñadura va acompañada, cuando tú la compras, cada empuñadura va acompañada de su carrillera. Una de las preguntas que me había hecho muchas veces, y ese ha sido uno de los motivos por los que he decidido hacer este vídeo, es el siguiente. Oye Alex, ¿puedo utilizar la misma empuñadura, el mismo juego, tanto en la Cryte como en la Catran? La respuesta es no, o no a medias. ¿Qué significa eso? Nosotros sí que podemos utilizar nuestra empuñadura, tanto en la Catran como en nuestra Cryte, como en cualquier otra carabina que tenga el sistema de acople AR15. Sin embargo, la carrillera no la podemos utilizar, puesto que, bueno, es diferente. Aunque a la vista parezca igual, es diferente. Los tornillos, hay una separación distinta para los tornillos, tanto en una como en la otra, entonces no se podría utilizar. Yo, por ejemplo, yo tenía otra empuñadura roja, no era esta, era otra, en la Catran, y cuando me compré la Cryte, la primera Cryte, pues bueno, hay muchos vídeos en el canal en el que mi carrillera es negra, pero sin embargo mi empuñadura era la roja. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho este tipo de laminado, me es muy cómodo y al tacto a mí personalmente me gusta muchísimo. Air Max, tanto en Catran, el modelo Catran, como para Cryte, tiene 4 colores. Como estáis viendo, tenemos el rojo, tenemos el forest, el naranja y el azul. Uno de los que más utiliza la gente, por lo que he podido comprobar, es el forest. La verdad que es un color muy elegante, no es tan llamativo y le da a la carabina un toque clásico. En estas carabinas que son tácticas, ese tipo de laminado es verdad que le da un toque clásico muy bonito. A mí personalmente me gustan más los colores más llamativos. En este caso, pues yo le tengo puesto el color rojo y muchas de las veces habréis visto también que le he puesto el color naranja. Así que nada, oye Alex, ¿y esas empuñaduras dónde las podemos comprar nosotros? Pues bueno, ya sabéis que Carabinas Montevirgen tiene estos colores, yo creo que los tiene ahora mismo todos en stock. Tiene esos colores a disposición para que podáis comprarlos y poner vuestras Cryte, independientemente del modelo de Cryte, la podéis poner más bonita. Esta Cryte, de hecho, era la que yo tenía hasta hace unos días con el stock en rojo, y le he quitado del stock, le he puesto una empuñadura, la carrillera sigue siendo la misma y le he puesto un rail arca. Bueno, tengo que hacer un vídeo de cómo convertir la carabina táctica a pasarla a clásica, por así decirlo, con ese sector rojo, así que nada, he empezado un poco por ponerle este rail arca, pero bueno, eso ya corresponderá a otro vídeo que os explicaré más adelante, lo sencillo que es poner ese sector, ¿no? Y qué hay que hacer para hacerlo. Entonces, como os decía, Carabinas Montevirgen tiene estos 4 laminados, tanto para Cryte como para Catran, en su página web, disponible para que la compréis. ¿Cuál es mejor? Si la original o esta laminada. Bueno, pues ya depende un poco de la estética que a ti te guste, del tacto que a ti te guste. Yo, como siempre he dicho en mis vídeos, para mí es muy importante la estética de un rifle, y aunque la empuñadura original que trae la Cryte a mí personalmente me es muy cómoda, puesto que tiene el reposadedos para el purgar en la zona de la derecha y yo me he acostumbrado a disparar así. Sin embargo, a mí me puede un poquito más también, más que la comodidad, me puede un poquito más la estética, y el hecho de ponerle a nuestras Cryte un toque de color, tanto en la empuñadura como en la carrillera, para mí es un punto especial que hace que al final, entre una y otra, pues acabe poniendo siempre también algún laminado. De momento la Cryte Pro que tengo yo en color verde
no le he puesto ninguna, pero bueno, tendré que ver cuál es el color que mejor le va a esa carabina, para al final acabaré poniéndole seguramente algún laminado. Así que nada, chavales, os recuerdo que en Carabinas Montevirgen tiene estas empuñaduras a disposición vuestra, creo que tienen todos los colores actualmente. Y nada, poco más. Como os decía hace un momento, el vídeo va a ser muy corto. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo.